Desde la irrupción de la dictadura militar en 1972, se inició un proceso de manoseo de la justicia que no había ocurrido en más de medio siglo, pese a una sistemática inestabilidad política. Este avasallamiento de un poder vital de la democracia por parte de la partidocracia alcanzó su más grotesca expresión con la Pichicorte. El clamor popular desembocó en un proceso de cambio que se plasmó en la constituyente de Montecristi, que puso a los derechos humanos por encima de la Constitución y de los servidores judiciales, del Ejecutivo y de la legislatura. Pero ese proceso no se cumple y está naufragando. Está con nosotros el doctor Gustavo Larrea, quien ha sido fundador de Alianza País, activista de derechos humanos y ministro de Gobierno. Doctor Larrea, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. El doctor Javier Zavala Egas, ex asesor del gobierno y actualmente abogado de Diario El Universo, dejó registrado ayer lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Para mí es histórico porque evidencia la caída más clamorosa de la función judicial en las garras del poder político. Es decir, yo creo que la función judicial en este momento es un simple instrumento de persecución y eventualmente de enriquecimiento del poder político. Más allá, cuando sin cuidar la ética pública, en este proceso el acusador particular es el mismo presidente de la República, con sombrero de ciudadano, pero presidente de la República. Doctor Larrea, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con el doctor Zavala? Creo que Javier tiene toda la razón. Si es que en el año 1948 Naciones Unidas creó la doctrina de los derechos humanos, lo hizo para proteger a los ciudadanos contra los abusos del Estado, lo hizo inspirado en buscar la paz en el mundo y lo hizo inspirado en proteger a los ciudadanos. No es posible ni viable dividir la personalidad del presidente entre presidente Rafael Correa y ciudadano Rafael Correa, porque quien ejerce el poder público tiene enorme poder y no es posible desdoblar el poder público entre el ciudadano y el presidente porque es la misma persona. Y es indudable que si el presidente de la República demanda, ejerce un enorme poder y una enorme influencia como presidente de Estado, aunque la demanda la presente como ciudadano. Eso es simplemente una manera de distracción que lo que hace es usar el poder público en beneficio de su querella personal. Creo que en el caso del Universo se demuestra que en el Ecuador los derechos humanos están siendo avasallados, pisoteados. No es posible que en el país el presidente de la República, ejerciendo funciones de jefe de Estado, influya como influye en los acontecimientos, en este caso directos de su propio juicio, con su presencia física incluso ahí, en el momento que además el Ejecutivo tiene ahora control sobre el Consejo de la Judicatura Transitoria. En la época de la partidocracia era frecuente la leguleyada del vacío legal para justificar toda clase de tropelías. Y ahora mismo, respecto a la supremacía de los derechos más favorables de los instrumentos internacionales de derechos humanos, se habla de derogar leyes para poder aplicar esos derechos. Pero ¿es esa la realidad o la Constitución de Montecristi sí determina que esos derechos más favorables se deben aplicar directa e inmediatamente? Siempre en materia de derecho, no solo en materia de derechos humanos, sino de derecho en general, la ley favorece al más débil. Siempre, históricamente es así. Porque, ¿y por qué? Básicamente para que tener claro el tema. Porque los ciudadanos no eran objeto de derechos. Solo una élite a lo largo de la historia por miles de años tuvo derechos. La gran mayoría de ciudadanos solo tenía deberes que cumplir. Los derechos son conquistas históricas de los ciudadanos y los pueblos. Y es por esa razón que favorecen a los pueblos y a los ciudadanos. Ese es el principio jurídico universal y en materia de derechos humanos es el mismo principio. Ahora, en este caso, el presidente está invocando también un derecho humano, el derecho a la honra. Pero resulta que justamente los tratados internacionales especifican que cuando se trata de un funcionario público, si bien es cierto que se puede llevar a cabo un proceso, no se puede aplicar la pena de prisión, justamente porque se trata de un funcionario público que está sometido al escrutinio de la ciudadanía. Entonces él quiere justificar diciendo pues que un periódico es tanto o más poderoso que el presidente, pero sin embargo, por encima del Universo o del presidente está la Constitución y los tratados de derechos humanos, ¿no?
Desde luego, aquí lo que hay es una distracción jurídica. El presidente, al presentar un juicio como ciudadano, lo que evade es precisamente el hecho de ser presidente. Increíble, la Constitución y los derechos humanos está para defender al ciudadano contra el abuso del Estado. Quienes ejercen poder público tienen la posibilidad de abusar de ese poder público y por lo tanto los derechos humanos protegen al ciudadano, no a los funcionarios públicos que son los que eventualmente pueden violar derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, aquí lo que existe es una leguleyada jurídica para presentar un caso como ciudadano cuando realmente la ofensa a Rafael Correa es como presidente de la República, no como ciudadano. Es claro que cuando le critican, más allá de que yo no estoy de acuerdo con las afirmaciones de Emilio Palacios, es la opinión de él. Y en nuestro país la libertad de opinar, de decir, ha sido una libertad histórica de nuestro pueblo, conquistado incluso por cambios sociales importantes como la propia revolución alfarista, que esta Constitución recoge. Pero la Constitución va siendo cada día más letra muerta. Lo es cuando el presidente de la República convoca una consulta popular para cambiar temas esenciales de la Constitución como la división de las funciones del Estado y esencia misma de la República. Si nuestros libertadores lucharon por un Estado de Derecho, lucharon por una república con independencia de funciones del Estado, hoy tenemos en el Ecuador un retroceso histórico. Aquí no hay una revolución ciudadana, aquí lo que existe es una involución ciudadana, un retroceso al pasado. Las fuerzas progresistas del Ecuador hemos luchado históricamente por ampliar derechos y libertades, no por restringirlos. Doctor Larrea, usted que estuvo muy cerca del presidente Correa cuando se definieron los objetivos de la Revolución Ciudadana y de la Constitución de Montecristi, usted era ministro de Gobierno, ¿cómo se puede explicar la actitud del presidente respecto al desconocimiento de la Constitución, la metida de mano de la justicia y el caso del diario El Universo? O sea, ¿qué explicación puede tener si todo eso se logró bajo el liderazgo de él? Inexplicable que el presidente le incomode ahora una Constitución que él dice tiene exceso de derechos y garantías. La Constitución en su fundamento mismo surge para combatir esa crisis política que el país vivió por décadas, estos cambios permanentes de la justicia, la inestabilidad política con gobiernos derrocados cada 2 o 3 años o a veces cada año. Es decir, frente a eso surge la necesidad de reinstitucionalizar al país y por eso la Constitución de Montecristi, no para girar un cheque en blanco a un gobierno para que haga lo que le da la gana, precisamente para evitar que en nuestro país se haga lo que se le dé la regalada gana a cualquiera. Se establece un marco constitucional que permita regular al Estado y lo que nos encontramos ahora es un retroceso jurídico indiscutible. Si alguna razón tiene Montecristi de ser, fue precisamente por los abusos de cambiar las cortes de justicia, como usted puso el ejemplo claro de la Pichicorte, pero no solo de la Pichicorte, la corte que fue por consulta popular proclamada como permanente, la que dirigió el doctor Carlos Solórzano Constantine, que fue derrocada también. Es decir, la inestabilidad jurídico-política es lo que justifica a Montecristi. Y este gobierno lo que hace es meternos nuevamente en una crisis jurídico-política, después de que el país hizo un esfuerzo enorme por salir de esa crisis. La ilegal y desproporcionada pretensión en el juicio contra Diario El Universo de obtener una indemnización por $40 millones por daño emergente y lucro cesante se quiere lavar con la donación a la iniciativa Yasuní ITT, que está desfalleciendo a los 4 años de haber sido lanzada. A su juicio, este blanqueo de los 40 millones como el mayor aporte a esa iniciativa, porque en eso se convertiría, ¿qué imagen puede proyectar internacionalmente? Yo primero diría, el honor no tiene precio. El honor no es una mercancía que se vende y se compra. El honor simplemente es un hecho de valores humanos, no es una mercancía. Y yo creo que es terrible que el presidente le ponga precio a su honor. Y segundo, creo que al hacerlo internacionalmente, al vincular este tema al proyecto Yasuní ITT, lo que hace el presidente es hacer de este hecho un hecho evidente a nivel planetario. Lamentable por él, lamentable por el país. León Febres Cordero, después del taurazo y en sus 2 últimos años de gobierno fue cuando más abusos cometió, pero no era candidato a la reelección. Rafael Correa, después del 30 de septiembre, ha adoptado un perfil similar, pero aspira a ser reelegido a un año de que empiece la campaña electoral. ¿Cree usted que el presidente Correa ha interpretado correctamente la votación de la consulta popular de mayo pasado? No, yo creo que el presidente
no leyó los resultados de mayo pasado. Él todavía está festejando en la tarima un triunfo abrumador que no hubo. Fue un triunfo con estrecho margen. El sí sacó el 47% de los votos. El no más nulos y blancos obtuvo el 53%. Por lo tanto, es evidente que un sector importante, mayoritario del país, no votó por el sí. El presidente Correa debió leer esos resultados y reacomodar su estrategia política. Lo que ha hecho es una estrategia de triunfalismo que no le permite ver que en el país hay un cambio en la relación de fuerzas, que en el Parlamento cada día sus propuestas de ley le son más difíciles de ser aprobadas. Tuvo que hacer una mayoría en la que desnudó una estrategia de toma y daca con determinados asambleístas, volviendo a las viejas prácticas de la politiquería. Yo creo que el gobierno va a tener en este último año y medio de mandato, va a tener una oposición política y social mucho más fuerte que lo que tuvo en sus primeros años de gobierno. Ahora, pero más allá de esas cuestiones políticas específicas donde están los actores o los sujetos políticos, la votación popular no era de ningún partido político. O sea, ¿no revela esto como un país estresado, hastiado de la confrontación, de la prepotencia, del abuso? ¿No es eso en el fondo lo que se está percibiendo? Yo creo que el país está cansado de la confrontación. Yo creo que el presidente debe bajarse de la tarima. No tiene sentido seguir confrontando. Es necesario el diálogo para aprobar precisamente una serie de leyes. Es necesario el diálogo para combatir problemas fundamentales como el de la seguridad ciudadana, problemas fundamentales como multiplicar la producción y el empleo. Esos problemas debemos enfrentarlos los ecuatorianos de manera unificada, conjunta, pero eso no es posible si el presidente sigue confrontando todos los sábados con todos los sectores que discrepamos con cualquier política que él impulse. El presidente no comprende que es jefe de todos los ecuatorianos y no solo de una fracción de ecuatorianos. Doctor Larrea, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.